Bienvenidos a Traders, a la lección 8 del primer mes de mentoría anual de Trading. En esta lección vamos a definir el concepto de liquidity runs. Para empezar, vamos a definir, nuevamente qué representa la liquidez. En prementoría nosotros hemos visto, qué es liquidez, pero en este contexto y bajo este concepto, vamos a decir que la liquidez hace referencia al grado con el que en un mercado determinado se pueden ejecutar transacciones de compra y venta sin cambiar el precio de un activo y sin afectar los precios actuales. Si ustedes logran observar, en este pequeño gráfico, nosotros tenemos una curva de ventas, en la que justamente el precio está teniendo tanto impulsos como retrocesos, Eso quiere decir que para cada vendedor, hay un comprador y viceversa. Para cada comprador hay un trader que está vendiendo. Eso es lo que permite que el precio se mantenga dentro de un rango, en este caso dentro de una consolidación, y que dentro de esta exista eficiencia. ¿Qué sucede cuando se generan estos movimientos bruscos dentro del price action? Una inyección o una contracción de liquidez puede generar cambios bruscos en el precio de un activo. Es precisamente esa la razón por la que vemos este tipo de movimientos, bruscos o violentos dentro del price action. Ahora, antes de continuar, es importante que yo les muestre o les recuerde los tipos de órdenes que existen, dentro del mercado. En primer lugar, vamos a hacer referencia, vamos a señalar este máximo y vamos a indicar el primer tipo de orden que existe por encima de este máximo. ¿Cuál es ese tipo de orden que existe? Buy stops. Los buy stops son básicamente órdenes de compra pendientes que existen por encima de máximos, que en cuanto el precio atraviesa, se activan, ¿sí? Esos buy stops por lo general se activan de manera automática, como también pueden ser activados de manera manual a criterio del trader. Así como existen buy stops por encima de máximos, también tenemos un tipo de orden que reside o descansa por debajo de mínimos. A esta orden que descansa por debajo de mínimos la llamamos sell stops. Los sell stops son básicamente órdenes de venta que residen por debajo de mínimos, y que se activan en cuanto el precio atraviesa justamente esos niveles, o que se pueden activar de manera manual a criterio del trader. Pero así como tenemos este tipo de órdenes, que se encuentran tanto por encima de máximos y por debajo de mínimos, también encontramos órdenes, pendientes de tipo limit. Por debajo, de mínimos, vamos a encontrar un tipo de orden, no solo de venta, sino también de compra. A esa orden de compra la vamos a denominar buy limits. Los buy limits van a ser órdenes que se encuentran justamente por debajo de mínimos, pero con la característica de ser órdenes de compra. Estas son precisamente las órdenes que nosotros vamos a emparejar cuando se activen sell stops. Cuando se activen sell stops, vamos a procurar colocar una orden por mercado, que es igual a decir colocar una orden de manera manual y en vivo. Así como tenemos órdenes pendientes de compra por debajo de mínimos, también tenemos órdenes pendientes, por encima de máximos, pero ya no de compras, sino que en este caso, por encima de máximos, vamos a encontrar sell limits. Los sell limits van a hacer referencia a órdenes de venta pendientes, que son precisamente las órdenes que vamos a procurar emparejar en la medida en la que el precio neutralice máximos. Vamos entonces a definir qué son las neutralizaciones de liquidez o liquidity runs. Como ustedes pueden observar, frente a sus pantallas, nosotros tenemos en este momento una representación cruda de el price action y de cómo el price action va formando máximos o mínimos. En este contexto, en esta situación, en esta representación gráfica, tenemos muchos máximos o mínimos. ¿Sí, acá traders? En principio voy a señalar los máximos. Quiero que se fijen en la cantidad de máximos que tenemos dentro del price action. Cuando nosotros vemos esto, por ejemplo, en una temporalidad diaria o en un gráfico diario, muchas veces el precio, cuando ya ha creado un dip bajista o una expansión bajista, por lo general continúa con ese movimiento. ¿Qué sucede? Que muchos retail traders procuran o intentan o pretenden colocar órdenes de compra cuando se forma un swing low, en busca de que el precio neutralice los máximos que se han formado justamente en esta curva de ventas. Lo que sucede en estos contextos acá, traders, es que si nosotros encontramos una curva de ventas en la que el precio está desarrollándose,
de manera bajista y está teniendo un comportamiento bajista, nosotros estaríamos frente al peor escenario para buscar compras o colocar largos. ¿Por qué traders? Porque el precio, para elevarse o para subir, va a tener que atravesar no solamente los máximos que les estoy mostrando en pantalla, sino también los mínimos que ahora les muestro, que van a ejercer presión como resistencias estándares. Son justamente estos niveles los que van a convertir a este contexto en un contexto de High Resistance Liquidity Run. ¿Por qué? Porque para que el precio suba, va a encontrar muchos obstáculos, ¿ok?, que atravesar. Por lo tanto, en estos contextos, va a ser importante que nosotros procuremos buscar ventas e ir a favor del order flow que el market maker nos está mostrando. En algunos casos, va a ser muy probable que el precio busque liquidez por encima de esos máximos. ¿Qué tipo de zona es esta? Una zona de buy side liquidity, buy stops. Por lo tanto, en la medida en la que el precio neutralice un máximo o un par de máximos, podríamos ver potenciales reversiones. De la misma manera, vamos a ver esto en un contexto inverso, ¿ok? Lo que vamos a encontrar cuando, por ejemplo, nos enfrentemos a un gráfico diario en donde veamos un desarrollo de una expansión alcista, un rally, ¿ok?, es la potencial formación de máximos o mínimos, ¿ok?, que el precio va dejando, ¿ok?, como huellas, ¿ok?, que nos muestran direccionalidad. En este caso, quiero que ustedes observen cada mínimo que el precio va dejando, ¿ok?, que va a servir como un punto de referencia. Por debajo de cada mínimo va a existir órdenes de venta en formato de sell stops. Entonces, esto quiere decir que por debajo de cada mínimo el área se va a denominar sell side liquidity sell stops. ¿Qué sucede? Que para que el precio atraviese, ¿ok?, cada mínimo, ¿ok?, y cambie de dirección, va a tener que atravesar muchos niveles que van a constituir obstáculos, ¿ok? Esta es nuevamente una representación de un contexto de High Resistance Liquidity Run, porque el precio no solamente va a tener que atravesar los mínimos que les estoy mostrando en pantalla, sino también va a tener que atravesar los máximos, ¿ok?, que ustedes ahora observan, que van a ejercer presión como soportes estándares. Este es el peor contexto para que nosotros busquemos ventas. En algunos casos, el precio va a neutralizar mínimos en busca de sell stops, ¿ok?, o la activación de las zonas de sell side liquidity sell stops, y veamos la potencial reversión del precio. ¿Qué escenarios invalidarían totalmente este contexto? Por ejemplo, escenarios en donde potencialmente existan fundamentales de alto impacto, como por ejemplo las non-farm payrolls, las nóminas no agrícolas en español, los tipos de interés, el PMI. Este tipo de fundamentales, ¿ok?, podría invalidar absolutamente este contexto y el market maker podría buscar liquidez precisamente por debajo de todos estos mínimos en una inyección brusca de liquidez. Así como hemos visto el contexto de High Resistance Liquidity Run, vamos a ver cómo este contexto se torna en Low Resistance Liquidity Run. Para entender este contexto, lo primero que quiero que ustedes observen es que lo primero que vamos a observar en estas situaciones es la neutralización de un máximo. Y luego de la neutralización de ese máximo, por lo general, vamos a observar movimientos impulsivos, ¿ok?, muy fuertes. Esos movimientos impulsivos fuertes van a crear un liquidity void, ¿ok?, que es lo que ustedes observan justamente aquí. Este swing impulsivo bajista va a contener muy pocos niveles de soporte o resistencia que ejerzan presión para el precio y que constituyan algún obstáculo, ¿ok?, que éste tenga que atravesar. Por lo tanto, en la medida en la que yo vea o observe que el precio atraviesa justamente este mínimo, yo voy a tener un rango de trading a partir de la neutralización de este mínimo hasta la formación del swing low, ¿ok? Este swing low no se va a formar en un nivel aleatorio, se puede formar en un bullish short block, bullish proportion block, reaction, fair value gap, equilibrium de un liquidity void, ¿ok?, o de una consolidación. Esa sería la primera pauta para que nosotros esperemos que el precio pues ahora suba, ¿ok?, como lo hemos estudiado en alguna lección anterior. ¿Qué es lo que vamos a esperar ahora?
Vamos a esperar que se nos creen las condiciones para poder buscar largos en busca de qué? En busca del relleno, ok, de este vacío de liquidez. Toda esta curva de ventas acá traders va a estar dentro de un contexto de low resistance liquidity run. ¿Por qué? Porque es precisamente este contexto en el que el precio no va a encontrar ningún obstáculo en forma de soporte o resistencia estándar que ejerza presión, ok, o dificulte su camino. Por lo tanto, en la medida en la que nosotros observemos la neutralización de este máximo, vamos a estar en condiciones de construir setups en compra, ¿ok? En la medida en la que el precio nos brinde un retroceso. Si el retroceso se genera, ¿ok? Entonces vamos a poder buscar, por ejemplo, en la construcción de un setup de un mínimo con un máximo y un nivel óptimo de entrada, ¿ok? Un nuevo swing impulsivo alcista que busque rellenar justamente este pequeño espacio que aún existe dentro de este rango antes de que el precio pues se introduzca por dentro de esta zona. Una vez que ese movimiento se haya completado, el contexto de low resistance liquidity run ahora pasaría a ser un contexto de high resistance liquidity run, porque aquí es donde el precio podría encontrar obstáculo para continuar subiendo. ¿Qué es lo que favorecería que el precio suba o se eleve cuando nos brinde un retroceso? La cantidad de price action que vamos a encontrar justamente por debajo de esta zona. Esto no quiere decir que el precio vaya a crear un mínimo en esta zona, ok, perfecto. El precio puede venir, crear una neutralización, la cual conocemos hasta el momento como una neutralización en internal range liquidity, y a partir de ese momento crear la reversión que lleve justamente el precio hacia el cierre de este rango de trading, ok, que no tiene obstáculos. Este sería un escenario de alta probabilidad para buscar compras. De la misma forma, y como lo hacemos en Eco Trading, procuramos mostrarles los contextos en ambas direcciones. En este contexto, lo que tenemos es un mínimo previamente, ok, un mínimo previamente neutralizado, ok, el último mínimo, en donde muy probablemente exista un order block creado en neutralización, y a partir de este momento la formación de una expansión alcista que lleva el precio hacia la formación de un swing high en un nivel específico, que podría ser un bearish order block, equilibrium de una consolidación, un fair value gap, etcétera, etcétera. En la medida en la que nosotros veamos la formación de un swing high, vamos a estar en condiciones de colocar ventas precisamente en búsqueda de qué? De que el rango de trading que tenga que ser cerrado sea hasta este máximo que ha sido roto, ¿ok? Antes de la formación de este rally alcista. Porque es precisamente en este rally alcista donde no vamos a encontrar obstáculos, o donde nosotros no, el precio no va a encontrar obstáculos para atravesar esos niveles, y por lo tanto este se convierte en un contexto de low resistance liquidity run, porque es muy fácil que cada vez que el precio cree un mínimo, lo neutralice. Cada vez que el precio cree un mínimo, lo neutralice. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es esperar que este primer mínimo sea roto para esperar un retroceso en un nivel óptimo de entrada, en un bearish order block, ¿ok? Que lleve justamente el precio hacia la neutralización de los swing lows que se van formando en esta curva de ventas hasta el relleno de este liquidity void, ¿ok? ¿Qué favorece que el precio tome o se torne en direccionalidad bajista? La gran cantidad de price action que existe justamente en esta zona de máximos, ¿ok? Acá podemos tener una neutralización, nuevamente en internal range liquidity, ¿ok? Y observar la potencial reversión del precio hacia el relleno de este pequeño espacio que aún existe dentro del price action. Que el precio llegue a este nivel no quiere decir necesariamente que tú o ustedes o nosotros vayamos a colocar una orden de compra porque simple y sencillamente el precio ha llegado a un bullish order block. Esto va a depender estrictamente del contexto y de la temporalidad que estemos estudiando, pero se convierte en el mejor escenario para buscar cortos. Vamos a ver de manera ejemplificada en un gráfico, ok, de temporalidad de una hora en el cable, cómo es que podemos aplicar este concepto. Tenemos en principio, fíjense que traders, este máximo, ok, swing high, creado en la neutralización de estos máximos iguales. Entonces tenemos neutralización en buy side liquidity buy stops. El precio nos crea un primer mínimo, si se fijan, y luego el retroceso. Quiero que se fijen en algo interesante.
Cuando se crea este máximo, ¿ok? Cuando se crea este máximo acá, traders, el precio encuentra obstáculo para romper ese máximo, lo cual convierte a este contexto en high resistance liquidity run, porque el precio encuentra obstáculo precisamente para romper esta zona de máximos. Se crea este primer máximo y el precio termina por crear una pequeña consolidación, pero finalmente un dip que rompe esta zona de mínimos, ¿ok? Entonces véase lo siguiente. Se creó un primer mínimo, low resistance liquidity run. Se crea este segundo mínimo o zona de mínimos, low resistance liquidity run. Ahora tengo una expansión bajista, ¿ok? Que el precio ha creado y ha formado un liquidity void. En la medida en la que yo observe, ¿ok? Que el precio se detiene y forma un swing low, las condiciones cambian. Ahora yo quiero que observen algo interesante. Así como el precio creó mínimos, ¿ok? En condiciones de low resistance liquidity run, una vez que se ha formado el swing low, ¿ok? Y en este contexto nosotros observamos precisamente lo que estudiamos en la teoría, que es que el precio, luego de la formación de un máximo, nos muestra la direccionalidad alcista. Fíjense la cantidad de price action que tenemos aquí. Es precisamente esta zona de máximos o mínimos la que constituye obstáculo para el precio y que es justamente la zona que se convierte en una zona complicada de atravesar. Esta es una zona que ahora nosotros podemos denominar High Resistance Liquidity Run y los máximos, ¿ok? Que encontremos en nuestro camino, o en definitiva, estas zonas de Liquidity Void, se convierten a todo este contexto en un contexto de Low Resistance Liquidity Run, justamente hasta esta neutralización de este mínimo. Porque a lo largo de este dip bajista constituido por este máximo y este mínimo, únicamente tenemos solo este máximo que representaría un obstáculo dentro del recorrido alcista o potencial recorrido alcista que el precio haya de tomar. Entonces, tal y como lo aprendimos en la teoría, nosotros podemos esperar la potencial formación de una expansión alcista que lleve al precio precisamente hacia el relleno de liquidity void que existe, ok, justamente en este dip. Es precisamente lo que sucede o lo que ustedes pueden observar. El precio toma direccionalidad alcista justamente hacia este mínimo. Que el precio llegue hasta este mínimo neutralizado no necesariamente quiere decir que se va a tornar en direccionalidad bajista, pero se convierte en un contexto de alta probabilidad para buscar compras. Acá tuvimos primer setup en compra en un nivel óptimo de entrada. Acá también, desde este mínimo hasta este máximo, tuvimos setup en compra, ¿ok? En un nivel de 79% de Fibonacci. Acá, desde este mínimo hasta este máximo, también tenemos nivel óptimo de entrada. Desde este mínimo hasta este máximo, tenemos equilibrium. Y finalmente el precio llegando hacia este mínimo que ha sido neutralizado. Un contexto de alta probabilidad en el que podemos encontrar compras, ¿ok? De muy bajo riesgo con pequeños drawdown. Así como vimos el ejemplo anterior, ahora les voy a presentar un nuevo ejemplo en Dollar Yen, ¿ok? En USD Yen. Fíjense cómo los contextos de High Resistance Liquidity Run se tornan en Low Resistance Liquidity Run y estos a su vez nuevamente en High Resistance Liquidity Run. Tenemos este máximo, ¿ok? Tenemos este máximo. A partir de este máximo, la formación de un dip, ¿ok? En este dip hay muy pocos niveles de soporte y resistencia, ¿ok? A traders. Es muy fácil para el precio, una vez creado el swing low, ¿ok? Utilizar el bullish order block que se encuentra justamente dentro de ese swing low para que el precio se eleve, neutralice este máximo y rellene, ¿ok? Parte de la zona de liquidity void que existe aquí. Es evidente que el precio va a reaccionar justamente hacia los niveles más cercanos, ¿ok? Como en este caso, este bearish breaker. En este caso, nosotros al tener este bearish breaker, podríamos haber entendido que el precio ha de llegar allí, ¿ok? Respetar el nivel y reaccionar. ¿Por qué? Porque fíjense que a lo largo de todo este rango de trading, ¿ok? Desde la formación de esta vela alcista hasta esta vela alcista, ¿ok? No tenemos niveles de soporte o resistencia. Es muy fácil de que el precio se introduzca por dentro de esa zona. Es muy fácil que el precio opere por dentro de esa zona. Cuando se crea este swing high, el precio ahora va por estos equal lows. Boom. ¿Ok? Entonces, fíjense lo interesante
es que acá tenemos un Fair Value Gap. Una vez que se neutralizan estos mínimos y se vuelve a crear este dip, tenemos Liquidity Void, ¿ok? Y en este contexto, lo que podemos observar es como luego de la formación de un nuevo swing low, el precio obtiene ahora la pauta direccional alcista. Acá se pueden construir setups en compra en busca de ¿qué? Del relleno de Liquidity Void que existe aquí. Fair Value Gap rellenado, pequeña reacción, mínimo, máximo, equilibrium, nueva expansión alcista, de equilibrium to premium o a zonas premium. Y fíjense cómo el precio se dispara directamente hacia justamente este máximo. Fíjense que eso lo he comentado en muchas lecciones anteriores, ¿ok? Sobre todo en prementoría les he hablado acerca de que el precio antes de neutralizar un nivel ingenia liquidez a través de la formación de máximos relativamente iguales. Se crea un máximo relativamente cerca, ¿ok? Del máximo anterior, inmediatamente el precio crea un pequeño retroceso y luego, ¡boom!, hacia la neutralización justamente de estos máximos iguales y a la recapitalización de este bear sharp block. ¿Qué pasa aquí? Nuevamente se crea este máximo y tenemos ahora nuevamente una zona de buy side liquidity buy stops, ¿ok? Que muchos traders están utilizando como un double tap. Pero a partir de aquí, ¿qué vemos? La neutralización de este mínimo, ¿sí? Vemos la neutralización de este mínimo. Tenemos un dip bajista y en este dip bajista, en el swing low, tenemos el bullish sharp block que nos interesa. Tenemos un mínimo formado en la neutralización de un mínimo anterior e inmediatamente el precio disparándose hacia dónde, hacia la neutralización de estos máximos. A lo largo de este swing impulsivo alcista tenemos muy pocos niveles de soporte de resistencia estándares que el precio tenga que sufrir para atravesar. Por lo tanto, es muy sencillo de identificar este tipo de contextos. ¿Por qué? Porque fíjense lo que sucede cuando el precio ahora revierte o crea un pequeño retroceso. Tenemos pequeño retroceso, pequeña consolidación y el precio, boom, devolviéndose todo lo que subió. Este es un contexto de low resistance liquidity run, ¿ok? Porque es muy fácil que el precio rompa los mínimos, ¿ok? De la curva de compras anterior, porque no constituyen obstáculos fuertes, ¿ok? Sino por el contrario, son obstáculos débiles. Una vez que el precio llega hacia el bullish sharp block que se encuentra aquí, ahora el contexto cambia de low resistance liquidity run a un contexto de high resistance liquidity run. Por lo tanto, el bullish sharp block es utilizado para tornar justamente o cambiar condiciones de low resistance a high resistance. Y al tener nosotros un vacío de liquidez acá donde tampoco existen obstáculos que el precio tenga que atravesar, vemos cómo fácilmente el precio va y busca rellenar este vacío de liquidez, ok, con alta probabilidad. Estos son los contextos en los que precisamente nosotros podríamos buscar tanto compras como ventas con alta probabilidad en busca de niveles muy específicos del price action. Ahora, quiero que se entienda lo siguiente también. En condiciones de low resistance liquidity run, cada vez que el precio crea un mínimo, ese mínimo o ese swing low se va a encontrar en low resistance conditions. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Cuando para el precio es muy fácil buscar liquidez, ok, por debajo de él. El precio busca liquidez por debajo de él, crea un swing low nuevo y ahora busca liquidez por encima de máximos. Una vez que un mínimo en low resistance ha sido neutralizado y el precio ha llegado a un nivel de patrocinio institucional, las condiciones cambian para esos mínimos y se tornan en los máximos. Ahora los máximos son los que se encuentran en low resistance liquidity run. ¿Por qué? Porque al ser zonas débiles de neutralización, el precio va a atravesarlas con facilidad. Low resistance liquidity run. Una vez neutralizados estos máximos iguales, los mínimos se tornan en low resistance. Se crea un low resistance liquidity run. Liquidity run. Low resistance liquidity run. Low resistance liquidity run. Una vez que el mínimo anterior ha sido neutralizado y tenemos formación de bullish short block, acuérdense la cantidad inmensa de liquidez que existe dentro de este bullish short block creado en neutralización. Los máximos de la curva de ventas anterior se convierten en low resistance liquidity run. Fíjense lo fácil que es para el precio atravesar esos máximos. Low resistance liquidity run. Low resistance liquidity run. Low resistance liquidity run. Y nuevamente, luego de estas neutralizaciones, tenemos nuevamente, ok, convertidos a cada mínimo que se encuentra en esta curva de compras, como también en esta curva de ventas. Low resistance liquidity run. Low resistance liquidity run.
Low Resistance Liquidity Run. Ese es el entendimiento, esa es la esencia del concepto de las neutralizaciones de liquidez. Espero que la información que les he brindado en esta lección haya sido de utilidad. Nos vemos en la siguiente lección del primer mes de la mentoría anual de Cat Trading.